Hoy desde la Cuarta CR tenemos a Alex como nuestro invitado. Quiero que se presente, nos cuente un poco de quién es, cómo ha terminado en todos estos espacios de activismo donde que pertenece y no sé, algo que nos quiera contar de usted. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy feliz de acompañarlos hoy y hablar un ratito acerca de medios, de activismo, de diversidad. Yo he sido activista por unos años. Creo que, a ver, el activismo es algo muy personal y pues yo creo que una vez que uno nace persona con discapacidad ya lleva algo de activista adentro, pero me he definido e identificado como activista desde los 15 años, cuando le decidí contar a mis amigos y a mi familia acerca de mi sexualidad, y desde ese momento como que se abrieron dos mundos en uno solo, en Alex Vázquez, que ya no era solamente una persona con discapacidad, sino que además era una persona gay, y empecé a ver cómo se relacionaban ambas comunidades, cómo una persona con discapacidad que quería expresar libremente su sexualidad podía topar con muchísimos retos, desde de infraestructura, de educación, de legislación, y cómo además el simple hecho de ya ser diverso por algún factor no significa que por eso vaya uno a ser bienvenido en otra comunidad diversa. Entonces, sin querer lanzar piedras ni nada, pero ambas comunidades, la de personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+, han sido respectivamente discriminadas y han discriminado a otras comunidades a lo largo de la historia. Y esto va por cómo repetimos como sociedad y como comunidades invisibilizadas un poco los estereotipos que nos han venido poniendo desde muy niños. Entonces, mi activismo nace de ahí, y lo que intento es visibilizar, dar visibilidad a nosotros, las personas con discapacidad, que somos sexualmente diversas, pero va muchísimo más allá, y lo que queremos es simplemente alzar la voz de quienes no son escuchados, y eso puede ser y venir en diferentes formas, colores y demás. Y es lo bonito de esto, que se aprende cada día y encontramos casos de personas diversas, muy diversas, cada día. Ok, hoy lo invitamos un poco para hablar de la película Rome. Para que sepan un poco como a partes generales, aunque en su momento vamos a ir contando ciertos detalles de la película. Lo que consiste es de una chica que ya está a punto de irse a la universidad y descubre un secreto de la madre que empieza a hacerla dudar de ciertos detalles o ciertas cosas que ella le dice. Entonces este secreto es el que empieza a desencadenar como todo lo que sucede dentro de la película. Por lo que me gustaría empezar es por la parte del póster de la misma película, como nos hacen llegar esta película para que uno la consuma, que aunque la principal es Kira, la protagonista, a quien ponen es a Sarah Paulson. Y entiendo la razón por ser un thriller psicológico que en muchos casos ponen al antagonista, ya que es quien lleva la atención de toda la película, pero también entra este factor de que Sara vende entradas. Bueno, en este caso es de streaming, pero llamémosle como si vendiera entradas. Eh, Porque ya tiene su currículum, ya es conocida, ya tiene como toda esta parte de nicho de que uno sabe que si pone la imagen de ella va a atraer personas. Y en esto Kira es muy joven porque está empezando, tiene un corto antes de esa película y tiene 22 años, está literal en el momento para que explote su carrera. Eh, pero aún así la terminan dejando como en una segunda parte y, y uno se puede preguntar hasta cierto punto por qué la eligieron a ella siendo la protagonista. Que en eso entramos en una entrevista que ella hizo, que se las voy a poner acá abajo por si la quieren ver completa, donde ella habla de que ella como actriz le interesa meterse en los personajes, desarrollar personajes, todas sus escalas de grises, sus conflictos, eh,
que es cierto que la discapacidad es parte de sus características como persona, pero que ella no siente que cuando ella vaya a actuar lo que tiene que representar es una persona con discapacidad. Y uno lo puede ver con toda la complejidad que tiene este personaje que fue sobreprotegido por años, y tiene que empezar a buscar una cierta independencia y hasta dudar de la persona que siempre estuvo a la par de ella. Eh, pero también está esta limitante de cómo hacer que el medio la entienda a ella como actriz, que tiene cualquier capacidad que otra persona, mientras, digamos, ella podría participar de cualquier eh, papel mientras no tenga una característica específica en su movilidad, pues. Entonces, ¿cómo podemos trabajar, digamos, este tema de la representación en el cine? Mira, es una producción que me llama mucho la atención, viniendo desde el género, ¿verdad? De la película, siendo un thriller, como vos decías, y cómo no es lo que generalmente se usa para hablar de discapacidad. Estamos muy acostumbrados a ver documentales, a ver tal vez dramas biográficos, a ver dramas románticos y cosas así en menos cantidad, pero no suele venir la discapacidad, al menos tan, como lo digo, tan expresivamente con el uso de una silla de ruedas y todo ese tipo de equipo de discapacidad en un tipo de filme como este. Eso me llama mucho la atención porque lo que hizo fue capturar muchísima audiencia que normalmente no vería el tema de discapacidad. La elección de utilizar para no equivocarme en el nombre, a Kiera Allen, a mí me parece una buena elección en el sentido de que por mucho tiempo se ha criticado a Hollywood en el sentido de que no contratan actores y actrices con discapacidad para papeles que tengan discapacidad. Si bien vos me decís, bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué va a pasar? Esa es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar ahora con la carrera de ella? ¿Va a seguir desempeñando roles en el que la discapacidad es la gran descripción de su personaje? ¿O va a tal vez lograr conseguir papeles donde puedan poner la discapacidad en un segundo plano y su personaje en un primer plano? Eh, Cuesta muchísimo y ha sido uno de los grandes debates de las últimas décadas con las películas porque hay dos lados de este dilema, uno en el que, por ejemplo, Kate Blanchett habla mucho al respecto y dice que ella como actriz, a pesar de ser una mujer cisgénero, eh, heterosexual y demás, creo que es heterosexual, no quiero asumirlo, la verdad, pero ella dice que ella, al ser actriz, yace en el arte poder personificar a otros personajes que no tengan sus mismas características, pero luego viene el lado que siempre me gusta resaltar y es como esto es una industria, no estamos hablando de algo ajeno a otros campos, o sea, estamos claros, es arte lo que se produce, pero sigue siendo una compañía que contrata personas, que tiene además un altísimo impacto en la educación de los hogares a nivel mundial, porque nos educamos, queramos o no, a través de un filme. Entonces, queda en la responsabilidad de esa industria contratar y fomentar la inclusión de personas con discapacidad en este caso. Creo que hubieran hecho una mala decisión al contratar a una persona, como se ha hecho tantas veces antes, que no tuviera una discapacidad. Kiera sí tiene una discapacidad, ¿verdad? Ya desde el 2014 creo que utiliza una silla de ruedas y por eso me parece muy bien que se le dé visibilidad a una actriz que esté queriendo ingresar en la industria. Sin embargo, son los menos casos porque Hollywood prefiere mil veces contratar a Eddie Redmayne la película biográfica de Stephen Hawking. No sé si la has visto, la de la teoría Ujú. del todo, y ver cómo su actuación es muy buena al punto que se ganó un Oscar, pero ¿por qué no usamos a alguien con discapacidad para esa película? Creo que hubiera tenido un impacto mayor en definir cómo luce una discapacidad. El problema de todo esto
es que a la hora de utilizar actores y actrices sin discapacidad, muy fácilmente caemos en producir un filme irresponsable o un contenido irresponsable. Entonces, Eddie Redmayne fue muy criticado por la comunidad de personas con discapacidad porque su representación, si bien podía ser bastante cercana a lo que conocíamos de Stephen Hawking, muchas veces en la película se veía como el actor movía sus piernas de alguna forma en la que tal vez una persona con esa discapacidad no lo haría, hay toda una escena donde en su imaginario se pone de pie y tal vez una persona con discapacidad, yo por ejemplo, que nunca he caminado, ¿para qué me voy a imaginar de pie? O sea, es algo que está en el imaginario de la sociedad sin discapacidad y nos proyectan a nosotros como personas con discapacidad que debemos alcanzar eso. Entonces es difícil, pero en cuanto a Run, me parece que tomaron una buena decisión. Volviendo a qué va a pasar con la actriz, yo espero que se le contrate en otras películas y que la discapacidad no sea decisiva para eso, pero no puedo dejar y obviar el detalle de que muy probablemente la contraten en más personajes con discapacidad también, porque es lo que al final atrae al director, al productor y a todo el equipo que está detrás de la película o de las películas para contratar a alguien con discapacidad. Lastimosamente, esa sigue siendo la realidad. Y es que, digamos, en esta película está como este factor de que el tema de la movilidad y cómo ella tiene que escapar, además tiene que escapar de un segundo piso o de un sótano en su momento, sí se vuelve todo un tema, que digamos, toda esta parte donde cómo logro salir si me cerraron la puerta y me lo bloquearon con una, creo que era una escoba, un rastrillo, algo así. Eh, es todo un tema de tirarse por la ventana. Digamos, yo me tiro por la ventana y de fijo caigo, caigo todo desde el techo y me mato de una vez. Pero y ella tenía que buscar la manera de lograr salir, además lograr volver a entrar y está todo ese factor de quebrar los vidrios, que esa parte sí me pareció un poco inverosímil porque como estallaron todos los vidrios, creo que quedaron vidrios por todo lado, pero por lo mismo vieron como esa escena de cómo me arrastro entre todos los vidrios. Pero, pero es ese factor de que realmente tomaron el elemento de movilidad como el punto para generar tensión, porque realmente los puntos donde hay más tensión es donde Sara se encarga de limitarle la movilidad de una u otra forma. Es como el momento donde que se tira de las escaleras porque le quitaron la rampilla que siempre había utilizado, bueno, el ascensor. Eh, entonces, digamos, como que eso me parece un elemento importante y de que obviamente otro actor tal vez hubiera puesto el pie de una manera u otra o no hubiera hecho ciertas fuerzas que ella hace con los brazos, que se nota de que ya tiene la costumbre de esa situación. Eh, pero es que también a la vez llegamos donde que ella quiere resaltar como actriz y por qué no le podríamos dar otro papel. Y el problema es que en eso la industria sí es buena como para encasillar a las personas en un papel, que uno lo ve, digamos, si tenemos actrices y actores multifacéticos que los llaman para todo, drama, acción, misterio, pero la mayoría los terminan encerrando. Algo, digamos, pasa con Sara, que se ha terminado metiendo mucho en el espacio del suspenso y, digamos, el papel que está haciendo en esta película perfectamente yo lo vería reflejado en otros papeles que hizo en American Horror Story, eh, donde que se maneja de igual manera, donde que las expresiones son parecidas y si a mí me ponen esta escena en la serie, hasta yo diría que es el mismo papel, pues. Y entonces ahí entramos también donde que no se puede caracterizar lo que se quiere porque es como, que la industria les da trabajo, les da fama, pero hagan el mismo personaje en todas las películas, que es lo que queremos que hagan. Y hasta cierto punto, eso sería como lo que habría que evitar. Hablando como de American Horror Story, está el caso de Jamie Brewer, que el papel que más conocido que tiene es de Anne. Eh, Ella, a mí me parece alguien interesante porque en este caso, en la serie le dieron la oportunidad de no hacer de una persona con discapacidad, sino que ella ha hecho de varios
personajes. El más conocido de ella, o por el cual ha tenido más capítulos, es de Nan, es una bruja, y le ponen como todos estos matices que en otros casos lo hubieran dejado como simplemente esa persona y su característica principal es esta y de acá no se mueve. En especial por este tema de que siento que en las películas siempre nos proyectan una suerte de sobreprotección y que la verdad yo no sé si esa sobreprotección también se proyecta en como en el mismo diario, en la sociedad como trata, eh, que se vuelve como, llamémosle como un chiquito, que uno siempre tiene que cuidar, estar atendiendo y esto, en lugar de darle como las mejores facilidades para que pueda hacer su vida social, económica, laboral y todo por sus propios medios. Claro, y creo que es importante ver eso en la película, que al final fue una muy buena creación para dar suspenso y miedo, pero que al final su mensaje de fondo, ¿verdad? Sigue pintando a esta personaje con discapacidad como la víctima, si bien al final creo que tenemos unos 5 minutitos escasos donde la vemos, ¿verdad? Ser exitosa, y parte de su éxito de nuevo es ponerse de pie en una parte, no sé si te acordás. Mm, Este, no vemos, todavía no vemos ese cambio en los roles de una persona o de un personaje con discapacidad. La mayoría de películas que existen, vemos a personas con discapacidad, si son exitosas, es en el ámbito académico. Muchas veces vemos historias biográficas de cómo una persona con discapacidad fue muy buena en su escuela, en su universidad o lo que sea, pero más allá de eso no estamos viendo casos de éxito de lo que deberíamos ver. ¿Qué deberíamos ver? Deberíamos ver casos de éxito de personas con discapacidad siendo personas. Sí, es que al final hay que reivindicarnos en la sociedad y hacer entenderle a las... Cuando uno es una persona con discapacidad, y perdonen que aquí corte la oración que estaba haciendo antes, uno se da cuenta que uno tiene que reivindicarse con todo el mundo en diferentes espacios una y otra vez. Yo tengo que hacerle ver a mi familia que soy igual a ellos, a mis amigos que soy igual a ellos. Esto se me hizo muy notorio desde el colegio cuando un compañero o varios compañeros me hacían preguntas, y las preguntas eran, ¿cómo se baña usted? ¿Y cómo come usted? ¿Y cómo, verdad? Tenían tantas preguntas sobre cómo es ser una persona con discapacidad que al final de ahí nace los casos de discriminación hacia nosotros o de violación de nuestros derechos o de poca legislación, de que nosotros como sociedad no entendemos cómo funciona la discapacidad si no tenemos un referente de quien entender la discapacidad. Películas como esta nos ayudan a ver esas referencias, pero muy probablemente no las hacen de la mejor manera. Entonces vemos a el personaje, ¿cómo se llama el personaje de Kiera? Es Chloe, ajá. Chloe, eh, que al final su mundo es vivir con su mamá. A ver, eso es un estereotipo de una persona con discapacidad que gracias a todo no se vive tan comúnmente actualmente. Sí, es un caso que podíamos contar, pero lo malo es que las audiencias globales se quedan con esos referentes y no buscan más allá. No buscan tal vez otros referentes que hablen, por ejemplo, de sexualidad, cómo una persona con discapacidad puede llegar a casarse o a tener one night stands, ¿verdad? Todo este tipo de espectro sexual, porque simple y sencillamente como sociedad no queremos saber que una persona con discapacidad es un ente sexuado o aspira a algún tipo de deseo sexual. Me gustaría ver eso más en las películas. Yo sé que me estoy yendo un poco del tema, no, bueno, y no tanto, porque es que al final es eso, es la representación de las personas con discapacidad en los medios. No podemos simplemente dejarlo en vernos como una víctima o a veces como el enemigo, que muchas veces pasa en las películas de superhéroes, ¿verdad? Que pintan a esta persona ciega, a esta persona con algún tipo de aspecto Ujú. sensorial distinto y la pintan como el enemigo que fue resentido toda la vida y luego se vuelve villano. Entonces, necesitamos representaciones que nos sirvan de referencias de cómo son las personas con discapacidad en la vida real.
Y también en eso entramos en el factor de que es cierto que la madre era sobreprotectora y que la tenía encerrada, pero en la película inicia primero con unas pequeñas descripciones de como todo el significado para que uno entienda las palabras o términos médicos que se van a utilizar. El problema es que siento que lo ponen ahí, a uno como que le establece un contexto de qué cosas puede tener ella, pero realmente no tienen peso en la película, como que lo dejan ahí suelto y que tampoco es como que desarrollemos tanto para que uno tenga que agarrar el término y sea como, ah, ok, este fue el término que escribieron. Y, Em, y ajá, todavía, perdón, nada más para decirte ahí, todavía en cuanto a la diabetes, porque el personaje de Chloe, además de las otras cosas, tiene supuestamente diabetes, ¿verdad? Todavía la película logra hacer un buen trabajo investigando en cómo funciona a lo mínimo la diabetes, porque muestran un glucómetro, muestran ella midiéndose el azúcar, muestran poniéndose la insulina, pero si ustedes vieran las películas donde se menciona diabetes, cómo sucede tanto que es como, ay, es que me voy a desmayar, estoy bajo de azúcar y tomen, le ponen insulina. Y en la vida real, si te pones insulina estando bajo de azúcar, te vas a morir. Y es algo tan simple que no hacen ni el mínimo por investigarlo. Entonces, por lo menos esta película se dio el papel a investigar esas enfermedades, pero como vos decís, los usa como artefactos de, de relleno, más que como para de verdad dirigir la trama hacia algún lugar en específico. ujú. Entonces entramos en esto donde que después de que ponen todo como esta parte, nos muestran a Sara en, no sé, qué es como una reunión de madres dolidas porque sus hijas se van a la universidad, no lo sé, digamos, como que es una escena un poco extraña, pues, pero como Sara describe quién es Chloe, todas sus habilidades, sus capacidades para moverse por sus propios medios, hacer sus propias cosas, como que el mensaje al inicio es como muy interesante, llamativo, pero después entramos a esto que para mí es un poco extraño, que como un personaje que se supone que se haya desenvuelto tanto, además en un colegio, eh, cómo después no tiene ninguna amistad, no tiene contacto con nadie, la mamá era la que la llevaba a todo lado, le compraba todas las cosas y ella se quedaba todo el tiempo en casa, como que a mí me parece que si tuvo un desarrollo efectivo en un colegio, tendría amistades y toda esa investigación que quería hacer, la pudo haber hecho perfectamente en la casa de una amistad, así como le dice a la mamá, ¿me puedes llevar a tal lado? La lleva y ahí en la casa pudo haber habido todo un desarrollo de la situación, ella investigando, descubriendo cosas, usar internet ya que le bloqueaban todos los medios para que no pudiera conocer el mundo y aún así podía hacer cosas de hardware y todo esto, que yo realmente no sé cómo uno aprende a hacer cosas de hardware sin internet en estos momentos, pero, pero sí está como esta parte donde que hay como todo un discurso al inicio, pero la misma película se encarga de encerrémosla y que su único contacto social es la mamá. Y Entonces el hasta cierto, cartero. ajá, pobre cartero tras de todo. Sí. Es interesante. Y sí, esa fue una de las cosas que a mí más me llamaron la atención en el sentido de que si hay algo que las personas con discapacidad hemos aprovechado es el mundo digital de redes sociales para poder pues abrir nuestro mundo. Porque, a ver, la realidad no es como la pinta la película de que yo estoy encerrado en un sótano, ¿verdad? Y muchas veces, si bien los papás muchas veces o guardianes legales pueden ser un poco sobreprotectores, no es la realidad al punto como lo pinta la película, pero sí existe una realidad en el sentido de que un gran porcentaje de mi semana estoy en mi casa por las limitantes de acceso a transporte público, de acceso a lugares donde explorar y socializar. Y entonces, por ese lado, sí tiene un poco de impacto la película, de que es cierto, estamos limitados muchas veces a nuestra burbuja. Yo siempre lo digo, actualmente este año fue el año en el que logré hacer mi casa completamente o transformarla completamente accesible desde que entro hasta el patio.
antes no lo lograba, pero entonces se vuelve mi burbuja cómoda donde poder estar, ¿verdad? Y eso limita mi poder de socializar con otras personas. Pero el mundo digital, de nuevo, vamos a lo mismo, las redes sociales como Facebook y eso han hecho que las personas con discapacidad nos pongamos en contacto, alcemos nuestras voces, y me extraña muchísimo que ella, el personaje, no pudiera como expandirse un poquito más por ahí, llamar a algún contacto o algo. Pero también está ¿verdad? El implícito de que la mamá tenía todas las redes controladas y todo. Pero en fin, está interesante esa parte. Sí, no, y además de que ella era como, casi como un ser etéreo que estaba en todas partes, porque es como, ¿qué probabilidades hay? Yo sé que ella casi no dormía y pasaba, para mí la base de la energía de ella era el vino, porque pasaba tomando vino todo el rato. Eh, pero también está todo esto de que, ok, ella se suponía que era una madre soltera y cómo tenía ingresos económicos para que subsistiera. Obviamente tiene que haber este factor trabajo que si uno lo ve, si ella trabaja, tiene todo ese tiempo donde que la mamá va al trabajo y puede utilizar internet. Yo no sé si el trabajo que podemos suponer en la película era la huerta, que como ella tenía una huerta que vendiera productos de la huerta, no lo sé, pero como que sí están como estos vacíos, obviamente, de guión que sucede para generar las conveniencias de por qué ella tiene que estar encerrada y desarrollar todo en un solo espacio, que obviamente ayuda en la parte del suspense para utilizar un solo lugar, como esas tensiones de los espacios y uno ya conocerlos y saber hacia dónde tiene que dirigirse, pero sí termina cayendo como en esto de tal vez no sabemos cómo explorar ciertos detalles de la socialización y mejor los limitamos hasta acá. Que esto me lleva a que qué piensa usted como que podría ser el futuro del medio, digamos, si tenemos este caso en este momento con el personaje que hizo de Chloe, ¿cómo se puede incluir en las siguientes producciones? Ahorita que está en paro, como todo el cine, series, todo esto es como un buen momento para generar nuevas series, de discutir ciertas cosas que pasaban en el medio, que ha estado sucediendo, y cómo se puede hacer una inclusión más activa de la población sin darles esta característica en específico. ¿Cómo podríamos cambiar el medio o qué papeles? Ya ahí nos habló un poco de temas de sexualidad que le gustaría que hubieran películas, pero como qué películas serían como su top 5 de cosas que querría ver en este momento. Mira, yo creo que todo va a lo que decías antes de plantearme la pregunta de cómo al final poner esto o reducir al personaje de Chloe nos hace verla de una manera muy unidimensional, ¿no? O sea, nos hace verla plana, al final, un personaje más plano. Y lo que tenemos que hacer para poder producir contenido más responsable es tratar de ver esas otras dimensiones de las personas con discapacidad. ¿Cómo se logra esto? Yo pienso que se logra no solamente contratando actores y actrices con discapacidad, que es un muy buen primer paso, sino también contratando directores con discapacidad, productores con discapacidad. Hay un enorme equipo detrás de una producción que necesita estar eh, estar enterado y entender cómo funciona una discapacidad. Y como mínimo lo que una producción podría hacer es contratar a un consultor en discapacidad. Existen montones de Ujú. personas, pero alguien que esté pendiente durante la producción de decir cómo es que ese personaje se acaba de poner de pie si tiene una discapacidad y tener esas discusiones con el director, ¿verdad? O la directora. Eh, mis, yo siento que el medio va por buen camino en el sentido de que se están dando producciones cada vez más, lamentablemente en su mayoría de manera alternativa, no producciones que tengan un alto Mm, impacto de audiencias, pero por algún lugar se empieza, ¿no? Cada vez veo más producciones, ahí puedo mencionar algunas que me gustan mucho, como Margarita con una pajilla, que sin haber contratado a una actriz con discapacidad, creo, creo que no tiene discapacidad, estoy 90% seguro, logra una producción muy buena sobre una mujer con discapacidad.
Margarita con una pajilla, la pueden buscar en Netflix. Hay una producción brasileña que se llama No quiero volver solito, es de una persona ciega. ¿Y qué es lo que resalta en estas dos producciones? Ah, bueno, hay otra más que pueden ver en Netflix. Esa otra que acabo, la segunda, está en Netflix también. Y la tercera se llama Special o Especial. Esa es una serie en Netflix. No sé si la has visto, ¿la has visto? Te No, la esa no la recomiendo. he visto. Ok, Te la voy a verla. recomiendo. El personaje principal y el actor tiene además también discapacidad. Y lo que exploran las tres contenidos que he estado hablando es la sexualidad. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque sí, existen otras áreas que podrían, eh, de las que podría hablarse en una futura producción, pero la sexualidad es la que menos he hablado y la que más necesitamos hablar, porque de ahí surge un sentido de autonomía de las personas con discapacidad que de otra forma la sociedad no logra ver. Este, de ahí surge además una cercanía y empatía de una audiencia que pueda vernos como iguales. Es que al final no es que quiera decirles un top 5 de películas que quiero ver, porque en realidad lo que quiero ver es cualquier película Ujú. con cualquier temática, pero con personas con discapacidad. Eso es todo, porque al final somos Sí. personas. Entonces está bien, si quieren pintarnos como el villano en alguna película, háganlo, pero no lo hagan porque ser ciego es igual a ser villano o porque estuvo resentido por su discapacidad toda la vida. No, háganlo porque tuvo otras razones para surgir su sentido de maldad y además tiene una discapacidad. Creo que deberíamos poner la discapacidad como un y además, porque ya nos hemos enfocado mucho en la discapacidad como origen de la trama. Sí, no, y está todo esto de que ha sido para mí todo un tema de discusión de como los villanos y las villanas en el cine, que para mí ha sido una de las situaciones más problemáticas porque, bueno, yo tengo un amor muy grande por los villanos. Siento que a veces destaco más lo que hace un villano que lo que hace el protagonista. Pero últimamente hemos llegado a generar como estereotipos de villanos para hacer como estos héroes que destacan a una población, una situación, y es como es el personaje más sobresaliente, puede hacerlo todo por ser el superhéroe, y yo es como, el villano también es un personaje que hay que construir y que es bastante difícil y hasta es bastante difícil de representar y lo estamos dejando de lado para ser protagonistas súper poderosos, súper hábiles, súper inteligentes, súper todo, pero el villano es el 50% y yo creo que a veces en la historia de como películas de culto, el villano se conserva mejor que el superhéroe o el protagonista. Entonces, dar como esta oportunidad de que cualquier persona pueda ser de un villano y que lo haga muy bien y que pueda jugar con todos estos grises que se han intentado de meter, de ya no hacerlo como el villano que es malo porque quiere destruir al mundo y uno es como, digo, ok, destruye el mundo, pero sí como que está esto de generar espacios y mejorar. Para mí los villanos, de verdad los villanos desde hace años están siendo bastante decepcionantes. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Quiero darle como este espacio final para que se promocione en redes, todo lo que quiera decirnos y por dónde lo podemos seguir. Muchas gracias de verdad por el espacio de nuevo. Me pueden seguir en todas las redes sociales habidas y por haber con con el username de The Wheels Blog, que por acá nos lo van a poner en algún lado. Ujú. Y pueden de verdad acercarse con cualquier duda. Yo creo que la mejor forma de acabar con la discriminación de personas con discapacidad y de acabar con la ignorancia es eso, es preguntar, acercarse y hablar de estos temas. Entonces, agradezco mucho este tipo de espacios porque son pocos los que se dan y si de aquí a que después de que vean este segmento tienen alguna duda sobre discapacidad, sobre sexualidad, sobre ambas juntas, sobre representación en medios, lo que sea, pueden mandarme un mensajito por Instagram y podemos tener una bonita discusión.